Comenzamos entonces la clase. ¿Ya? A ver, un ratito, lamentablemente. Bueno, en el capítulo anterior hemos hablado de esos procesos de oxidación biológica que el organismo lleva a cabo, esas reacciones de oxidorreducción, ¿no es cierto? Donde oxidación era la pérdida de electrones. Entonces, esas moléculas que hacen ese proceso vital dentro de lo que son las reacciones metabólicas también pueden generar daño. Es decir, esos electrones que están siendo liberados en esas reacciones pueden, por ejemplo, ser transferidos por las oxidasas, y eso ya hemos explicado, ¿no es cierto? Por ejemplo, la xantinoxidasa es una enzima que transfiere el electrón al oxígeno cuando transforma la xantina en xantinoxidasa, y ese electrón que ha recibido el oxígeno entonces lo transforma en un radical. Y ese radical va a generar una cascada de amplificación de otros radicales e inclusive generando especies reactivas, y no solamente del oxígeno, sino también del nitrógeno. Entonces, en este capítulo vamos a ver cómo se generan esas especies, qué daños pueden generar sobre los diferentes organelos o estructuras celulares, y qué patologías generan, y cómo el cuerpo reacciona frente a esto para evitar esa catástrofe, ¿ya? Entonces, si bien es vital, repito, este proceso, también puede ser dañino si no está bien controlado. Vamos a hablar entonces del oxígeno reactivo, en este caso, todos esos radicales y especies reactivas que se generan, cómo se forma, y también vamos a hablar cómo se degradan estos radicales o estas especies reactivas del oxígeno. Cuando digo ROS, me refiero a las especies reactivas del oxígeno. Vamos a hablar en qué consiste ese estrés oxidativo, qué radicales libres se producen en este proceso, qué especies reactivas se generan y qué daños producen en la célula. Vamos a hablar también qué funciones tiene nuestra salud y qué puede generar esos procesos produciendo enfermedades. Entonces vamos a tratar de esas enfermedades que están asociadas al estrés oxidativo, y vamos a hablar de esas moléculas antioxidantes que evitan ese daño en nuestro cuerpo. Hemos explicado ya que esas moléculas que conforman nuestras estructuras son las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, los carbohidratos, ¿no es cierto? Las grandes moléculas importantes que nosotros ingerimos en nuestros alimentos. Y bien sabemos que cada una de estas biomoléculas, esas macromoléculas grandes, también resultan de la unión de otras moléculas más pequeñas. Por ejemplo, las proteínas resultan de la unión de aminoácidos, pero estos aminoácidos, que son los componentes fundamentales, esos ladrillitos de las proteínas, también están conformados por otros ladrillos más pequeñitos, que son los átomos. Entonces, en la tabla periódica tenemos ahí a esos átomos que nosotros conocemos en la naturaleza, y que evidentemente estos se unen para conformar esas moléculas. Por ejemplo, ¿qué tienen las proteínas en su estructura? Tienen carbono, tienen hidrógeno, tienen oxígeno, tienen nitrógeno, tienen fósforo, tienen azufre, fundamentalmente como átomos que componen esas unidades estructurales de muchas moléculas en nuestro cuerpo, ¿no? Las enzimas, los receptores, los canales iónicos, las bombas de sodio, potasio, ATPasa, las mismas acuaporinas, que son las moléculas que transportan el agua, las moléculas GLUT que transportan la glucosa u otros carbohidratos. Entonces, esas proteínas son básicas y fundamentales y cumplen funciones importantes. De igual manera, los carbohidratos, como también los lípidos, formando la bicapa lipídica juntamente con los carbohidratos, y los ácidos nucleicos, que dominan prácticamente todos los procesos que se llevan a cabo en nuestras células, ¿no es cierto? Entonces, estoy hablando de esas moléculas de la vida fundamentales en nuestro cuerpo, que están compuestas por átomos.
vamos a describir un poquito para entender qué es lo que pasa en estas reacciones, por qué se forma un radical, por qué se forma una especie reactiva y por qué estas moléculas son más reactivas y generan interacciones con otras biomoléculas. Recordando entonces, vemos ahí que esos puntitos rojos que nosotros tenemos a nivel del núcleo de un átomo son los protones. Esas bolitas amarillas vendrían a ser los neutrones. ¿Por qué protón? Porque está cargado positivamente y el neutrón no tiene carga, es neutro, por eso el nombre. Entonces, en el núcleo tenemos un número de cargas positivas y ese es como la huella digital de un átomo, se llama número atómico. El hidrógeno, por ejemplo, tiene un número atómico de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un protón en su núcleo. Y si tiene una masa de 1, no tiene ni un neutrón. Si tiene una masa de 2, tiene un neutrón y un protón. Y si tiene una masa de 3, tiene 2 neutrones y un protón. Siempre 1, por eso es hidrógeno. Por eso, repito, es la huella digital de un elemento, ¿ya? Entonces, el mismo número de protones que tiene en el núcleo tiene este elemento en la envoltura como electrones, y los electrones están cargados negativamente. Aquí yo veo 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 electrones. Por tanto, este átomo en el núcleo va a tener 13 protones. Por tanto, 13 electrones de carga negativa más 13 protones de carga positiva, el átomo es neutro. Pero, ¿qué pasa con este átomo? Si es que pierde un electrón, se transforma en un elemento que es más reactivo. ¿Por qué es más reactivo? Porque puede recibir, en este caso, este átomo puede recibir, no sé por qué no da, ahora sí. Este átomo puede recibir electrones de otros átomos e interaccionar con estos. Por eso decimos que este elemento se transforma en un radical, en un elemento reactivo, ¿ya? Entonces, y eso es lo que pasa si estos átomos normalmente componen los carbohidratos, las grasas, como dije, las proteínas, el ADN, formando esas biomoléculas, pero también pueden interaccionar con los componentes de estas biomoléculas en forma de radical, y eso generar cambios, modificaciones y daño. Y esas modificaciones como producto van a dar lugar a una serie de alteraciones. Por ejemplo, la membrana se altera, puede destruirse, esa célula muere porque su membrana ya no va a cumplir esa función vital de delimitar, de que los receptores estén ahí, de que generen esa señalización, de que esas membranas lleven a cabo el transporte. Y principalmente cuando la membrana mitocondrial se daña, es en realidad la célula la que más sale perjudicada, porque esa mitocondria dañada va a hacer explosionar en mayor número esos radicales y por tanto se genera el estrés oxidativo en las células las mitocondrias en este caso, ¿ya? Como ya les he explicado entonces, este átomo es normal. ¿Por qué? Porque tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones en la envoltura. Pero, ¿qué pasa si este átomo, que es un átomo neutro estable, pierde un electrón? Entonces, en este caso, este átomo ya se convierte de un átomo sano en un átomo dañino, y a eso se conoce como radical. ¿Por qué? Porque esta parte es un orbital. Normalmente un orbital tiene siempre un par de electrones, como vemos ahí, están de a pares en la estructura de los átomos. Si este pierde este electrón, entonces tiene un orbital desapareado, y eso le hace a este átomo ser una unidad de la célula, porque son las unidades de nuestras células, de esas proteínas, carbohidratos, etcétera, inestable. Y eso le va a permitir a este átomo interaccionar con otros átomos de otras biomoléculas y generar modificaciones, ¿ya? De la misma manera que en este átomo está ocurriendo esto, puede ocurrir en una molécula. Por ejemplo,
el agua, es H2O, ya la conocen, ¿no es cierto? Está compuesta por 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, si esta molécula pierde un hidrógeno, esta molécula se va a transformar en un ion, es decir, en una molécula con carga. Si ha perdido un hidrógeno, ¿qué está perdiendo? Electrones. Por tanto, esa molécula se va a cargar positivamente o puede ganar electrón. Y si gana un electrón, se carga negativamente. Ya no es una molécula neutra, sino es un ion porque tiene una carga. Y si es una molécula cargada, eso le está dando mayor reactividad a ese átomo. Entonces, si eso ocurre en un átomo de una molécula, la molécula se ioniza. Lo mismo en el caso del átomo, ¿no? Si el átomo pierde o gana un electrón, ya no es un átomo estable, sino se transforma en un ion, ¿ya? Y estas tienen, menos mal, tienen una vida media muy corta. ¿Por qué? Porque son inestables, son muy reactivas. Por tanto, pueden generar en nuestro cuerpo condiciones anormales, ser esas chispas reactivas que el metabolismo genera. Y eso pasa cuando hay una oxidación. Muchas veces se forman estos radicales por naturaleza, pero mi organismo va a actuar inmediatamente a través de enzimas antioxidantes, eliminando esas moléculas y de esa manera evitando los daños. ¿Ya? Y estos radicales se producen por muchos efectos. Las principales, en este caso, lo que más genera la producción de radicales en nuestro organismo, que va a ir a dañar esas células, que son el ADN, las proteínas, los carbohidratos, como ya mencionamos, los lípidos, son, por ejemplo, las radiaciones ionizantes. Sabemos muy bien que en la naturaleza, en la actualidad se habla mucho de los rayos beta, ¿no es cierto? Los rayos ultravioleta, los rayos X, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos una radiografía, eso genera daño porque esos rayos están en realidad liberando fotones y esos fotones van a ir a interactuar con nuestras células, produciendo entonces radicales. Aquí el producto de ese proceso de la radiación es producir este radical oxidilo y lamentablemente este radical es un OH con una carga negativa, por eso decimos radical. No puede ser eliminado del cuerpo, no hay un sistema enzimático que lo va a neutralizar. Lo que tiene que hacer entonces el cuerpo es a través de vitaminas antioxidantes o moléculas antioxidantes que consumimos en los alimentos, neutralizar esa cascada para evitar que esto se genere. Porque si se genera el radical oxidilo, este va a generar el daño y por tanto el estrés oxidativo en nuestro organismo. Entonces, de igual manera que las radiaciones ionizantes, el alcohol, por ejemplo, es productor de estrés oxidativo porque el alcohol, cuando nosotros consumimos mucho alcohol, se cataboliza a través de procesos oxidativos y eso es generador también de radicales libres. El cigarrillo, el cigarro en la actualidad es la primera causa de esos problemas cardiovasculares, los infartos. En México la gente tiene mucha predisposición a los infartos y la primera causa de eso es el cigarrillo. ¿Y de dónde viene ese infarto? Del estrés oxidativo que genera lamentablemente el cigarro, ¿no? Entonces, también podemos mencionar moléculas que nosotros producimos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el óxido nítrico es importante vasodilatador que se produce a partir de un aminoácido que es la arginina, cumple esa función. Sin embargo, el óxido nítrico también puede transformarse en un radical si gana electrones y este puede amplificar y producir especies reactivas del nitrógeno y otros radicales que van a ir a generar de igual manera daño en nuestras células. Otro factor que predispone a que nuestro cuerpo genere esos radicales también es la contaminación del aire. Sabemos muy bien que el aire tiene una serie de contaminantes, una serie de moléculas que normalmente se generan por esos procesos de combustión que las fábricas están liberando, los automóviles liberan, ¿no es cierto?, al aire
el monóxido de carbono, y es un contaminante que es veneno en realidad. Entonces, todos esos componentes que encontramos en el aire que vienen fruto de esos efectos, principalmente de combustión que hacen en las fábricas, en las movilidades, va a generar estrés oxidativo en nuestro cuerpo. En el sedentario, en el obeso, ¿qué está produciendo el obeso? Muchos lípidos, mucha grasa. Y la grasa en circulación, ¿qué hace? Beta oxidación. Y la beta oxidación es la principal causa del estrés oxidativo. En realidad, la obesidad es una enfermedad por eso, ¿no? Porque va a predisponer a muchas otras enfermedades, ¿ya? Podemos mencionar cuando nosotros nos enfermamos, ya sea una infección bacteriana, una infección viral, en nuestras células, el sistema de defensa a través de los leucocitos, también para defenderse esos leucocitos, luego explicamos a mayor detalle qué es lo que hacen, producen radicales libres o especies reactivas para eliminar esos virus o bacterias, y eso hacen los fagocitos, normalmente los macrófagos, ¿no? En el proceso inflamatorio. Si bien fagocitan, en este caso, esos virus o bacterias, pero para eliminar esas células, generan estos radicales y estos van a producir inflamación y esa inflamación da lugar a enfermedades, ¿ya? Entonces, la ansiedad también puede ir a desencadenar estrés oxidativo, daño y generar otras enfermedades. El oxígeno, si bien está en el aire, pero este oxígeno también, como vemos aquí, puede generar el peróxido de hidrógeno, después el radical oxidrilo y este irá a generar daño. El metabolismo, de igual manera, principalmente a nivel de las mitocondrias, esto va a ir a generar radicales libres. La luz ultravioleta del medio ambiente también es un factor generador de radicales libres. Entonces, nuestro cuerpo está predispuesto a estar en contacto con esos efectos medioambientales, ¿no? Bueno, los radicales son moléculas duales. ¿Por qué decimos eso? Porque el cuerpo fisiológicamente los necesita. Son importantes dentro del metabolismo. Pueden actuar de varias maneras. Pueden actuar como moléculas de señalización, pueden actuar como sustratos de enzimas. La clase anterior hemos visto que la catalasa, la glutatión peroxidasa utilizan el peróxido de hidrógeno como sustrato. Entonces, son importantes estos para esas enzimas. Intervienen también en la regulación del metabolismo. También pueden hacer un recambio con las moléculas biológicas y generar otras. Su principal función a nivel de los macrófagos es la defensa de esos virus o bacterias que infectan nuestro organismo. Entonces, el medio de defensa es a través de la generación de radicales libres. Por tanto, hasta ahora he indicado que estos radicales son beneficiosos, pero en cantidades invernas. Sin embargo, si incrementa en su cantidad, pues esto va a ser perjudicial. Perjudicial, ¿por qué? Porque van a generar daño. ¿Daño a qué nivel? A nivel de los fosfolípidos, por ejemplo, de la membrana, es decir, a nivel de las moléculas lipídicas. ¿Qué producen a ese nivel? En este caso, los radicales libres, el oxidrilo principalmente, peroxidación en nuestros lípidos. Y eso daño a las membranas celulares, rupturas, muerte de nuestras células, estimulan la apoptosis. Las lipoproteínas, por ejemplo, son las que transportan el colesterol. Sí, de UEFA tienes que pagar, hemos hablado con mi tío. De 3 meses deben. Entonces, estas también pueden oxidarse. El boss, la Malen y el Alex tienen que pagar, no sé qué están esperando. Por favor, puede apagar su micrófono. Cuando las lipoproteínas se oxidan, chicos, no cumplen esa función del transporte de colesterol. La HDL es buena porque recoge el colesterol
colesterol de las células periféricas lleva al hígado y elimina como sales biliares. Entonces, nos está protegiendo de problemas cardiovasculares. Sin embargo, la LDL más bien retira el colesterol del hígado y lleva a las células periféricas porque también necesitan colesterol para conformar membranas, para generar moléculas esteroideas como las hormonas esteroideas. Entonces, son importantes. Pueden dañar los ácidos nucleicos, generar daño en el ADN y esto dar lugar a problemas cancerígenos o dar lugar a enfermedades de base genética, ¿no? Alteraciones genéticas. Si bien no vamos a manifestar nosotros, pero nuestra progenie o los más adelante podemos nosotros hacer de que eso se manifieste y se genere en realidad patologías ligadas a mutaciones en el ADN. Entonces, muchas patologías como la aterosclerosis, hipertensiones arteriales que se generan, luego eso va a ir a producir problemas cardiovasculares, puede generarse enfermedades autoinmunes por este problema. ¿Por qué? Porque estos radicales van a ir a generar daño en nuestras proteínas y generar proteínas diferentes, raras. ¿Y qué hace mi cuerpo? Empieza a producir anticuerpos para destruir esas proteínas raras. Entonces, los radicales generan daño en esas moléculas principalmente. No olvidemos nuestras células, voy a hablar de las mitocondrias, donde se lleva a cabo ese proceso fundamental que es la fosforilación oxidativa, la producción de ATP a través de ese proceso mediante la cadena respiratoria, y si se convierten disfuncionales por este proceso de estrés oxidativo, pues esas mitocondrias van a amplificar en mayor número la producción de radicales y generar más daño. Por eso también hay una serie, vamos a hablar más adelante, de enfermedades mitocondriales ligadas a la disfunción de las mitocondrias por los radicales libres o las especies reactivas del oxígeno. Entonces, el oxígeno, hemos explicado de que es muy importante. ¿Por qué? Porque es parte de la respiración celular. ¿De dónde viene? Viene del aire que nosotros, ¿no? Inspiramos a través de los pulmones, es la hemoglobina que carga, y de los pulmones a través de los glóbulos rojos, porque ahí está esa proteína que carga el oxígeno, mediante la sangre va a transportar ¿hacia dónde? Hacia nuestras células de nuestro cuerpo. ¿Qué función cumple el oxígeno ahí? Es, como ya les dije anteriormente, es parte de la respiración celular. ¿Qué es lo que hace la glucosa? Se degrada, luego esos procesos oxidativos van a generar moléculas NAD y FAD, y estas coenzimas, como anteriormente ya hemos explicado, van a transportar esos electrones a la cadena transportadora que está en la membrana interna mitocondrial, y en este proceso, ya hemos explicado anteriormente a mayor detalle, es el oxígeno que recibe ese electrón, y es parte de ese proceso que es la respiración celular, en la formación de ese ATP que se genera, porque el exceso se libera como calor. Entonces, la energía que el organismo necesita para llevar a cabo esas funciones vitales se produce a través de la fosforilación oxidativa, y es este proceso que estamos explicando, y para eso el oxígeno es vital, es el responsable de esto, y no podemos vivir, no, por eso, si no hay oxígeno, nuestras células no respiran, ¿sí? Entonces, ese oxígeno es muy importante. En un 90% nosotros utilizamos el oxígeno para la fosforilación oxidativa. El 10% usan las enzimas, por ejemplo, los citocromos P450 que hacen hidroxilan, las oxigenasas que incorporan el oxígeno en esas reacciones metabólicas. Entonces, para ese tipo de reacciones que catalizan esas enzimas, las hidroxilasas, las oxigenasas, necesitamos el oxígeno.
y en esas reacciones el oxígeno participa en un 10%. Y solo el 1% se convierte en especies reactivas del oxígeno o en radicales también, ¿ya? Una de esas especies reactivas es el peróxido de hidrógeno, H2O, y uno de los radicales que más se genera en estas reacciones es el superóxido. Es decir, cuando el oxígeno recibe un electrón, se transforma en ese radical conocido con el nombre de superóxido. Entonces, la respiración celular, ya hemos explicado, viene a partir de la glucosa, mediante la vía glucolítica se transforma en piruvato. El piruvato tiene que entrar a la mitocondria, transformarse en acetilcoenzima A. Todas esas dos vías son procesos oxidativos. Luego esta molécula de 2 carbonos de acetilcoenzima A entra a este ciclo central que es el ciclo de Krebs y hace una serie de procesos oxidorreductivos y produce NAD y FAD. Ya sabemos, el NAD que se produce en la vía glucolítica, el NAD que se produce en la reacción de piruvato acetilcoenzima A, el NAD que se produce en el ciclo de Krebs, donde transporta a los electrones a la cadena transportadora. ¿A qué complejo entrega? Al primer complejo. También en el ciclo de Krebs se produce FAD y FAD entrega al segundo complejo. Entonces, esos electrones que han sido transportados mediante estas coenzimas de esas reacciones oxidativas, donde termina en la cadena respiratoria, haciendo ese proceso que explicamos ya en nuestra clase anterior de el transporte de electrones y generar esa fuerza protomotriz para activar a la ATP sintasa y generar esto, ¿qué cosa? El ATP. Entonces, todo este proceso que acabo de explicar es respiración celular. Y en esas reacciones el oxígeno participa en un 90%, en ese proceso en un 90%, pero también hay otras enzimas que en nuestro cuerpo van a utilizar el oxígeno. Sin embargo, también el oxígeno puede ganar electrones y convertirse en este radical superóxido, o si gana este radical superóxido hidrogeniones, se transforma en el peróxido de hidrógeno. Ya no es un radical, sino es una especie reactiva del oxígeno. Entonces, este metabolismo en nuestro cuerpo que necesita generar la energía para muchos procesos depende del oxígeno. Sin embargo, también vamos a tener que pagar caro por ello, porque nuestro cuerpo en esos procesos puede generar esas especies reactivas. Pero nos defendemos de aquello a través de los antioxidantes. Entonces hay una serie de enzimas y las vitaminas antioxidantes que nosotros consumimos que nos defienden de estos procesos, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo masco una manzana y la dejo expuesta al aire? Justamente está llevándose a cabo ese proceso oxidativo a partir del oxígeno que contiene el aire. Vemos ahí, esta manzana tiene, por ejemplo, cobre, y el cobre cuando se oxida genera una coloración verde. Ustedes han visto muchas veces cuando verde algo café, ¿no es cierto? Dejamos la manzana y se convierte así como está en la foto. ¿Por qué? Porque en esta manzana el aire está generando esos procesos oxidativos. Y lo mismo pasa, igual que en la manzana, en nuestro cuerpo, cuando no hay un control de esto. El daño, en este caso, por ejemplo, si yo al tomate lo dejo mucho tiempo, este es oxidado porque ha sido en realidad infectado por una bacteria o una levadura que está generando cambios, modificaciones. ¿Qué cosa? Estrés oxidativo, y el tomate se va a podrir. Lo mismo pasa en nuestras células, chicos. Nosotros tenemos metales, ¿no? La hemoglobina, la mioglobina, sabemos muy bien que tiene hemo, los citocromos que hemos explicado tienen hemo, los citocromos P450, los citocromos de la cadena respiratoria. En la misma cadena, ya hemos explicado en la clase anterior, hay cobre. Estos metales están secuestrados en esas moléculas, pero pueden liberarse. Normalmente cuando la hemoglobina se degrada, se transforma en ese pigmento amarillo que es la bilirrubina, y también libera el hierro.
y menos mal que se une a la transferrina y transferrina va y almacena en la ferritina. Pero puede pasar de que ese hierro, si el peróxido de hidrógeno no se elimina por la catalasa o la glutatión peroxidasa, esto vaya a amplificar la producción de ese radical oxidrilo. Y este es el que va a generar entonces el daño en nuestras células. Entonces, hemos explicado muchos factores medioambientales, el comer mucho, que genera obesidad y la obesidad que está produciendo radicales libres. Entonces, siempre se van a generar radicales libres en el cuerpo, pero también voy a tener un sistema de defensa que son los antioxidantes y esto nos va a proteger. Si hay un equilibrio entre la formación de radicales libres y los antioxidantes, prácticamente no sufren daño en nuestras células. Pero, ¿qué pasa si hay un desequilibrio? Esto va a generar daño. Sabemos muy bien que el óxido nítrico viene de la arginina, un aminoácido por la óxido nítrico sintasa, y es fundamental en el cuerpo a bajas concentraciones porque regula la presión sanguínea. ¿Por qué regula la presión sanguínea? Porque es un vasodilatador, actúa como un protector cardiovascular. También inhibe la agregación y la adhesión leucocitaria, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando se eleva en cuanto a su cantidad de producción en el cuerpo? Esto va a generar efectos oxidativos sobre las proteínas. Puede ir a activar el factor nuclear kappa B, el NKB. Es decir, este es el responsable de ¿qué cosa? Del proceso inflamatorio. Esto sabemos muy bien mediante la producción de la histamina, por ejemplo, en esos procesos inflamatorios, se va a activar la vía de la ciclooxigenasa. La COX, ¿qué es lo que hace? Transforma el ácido araquidónico en prostaglandinas, en tromboxanos y también en prostaciclinas por esa vía. Y las prostaglandinas son las responsables del proceso inflamatorio. Por tanto, toda esta cascada, el NKB, la inflamación, ¿qué están induciendo? La apoptosis, es decir, la muerte celular programada. Y eso es lo que pasa en realidad cuando nuestro cuerpo comienza a producir el estrés oxidativo. Estoy en periodo de exámenes, me estreso, chicos, eso genera daño, porque esa ansiedad que genera este periodo de exámenes se está yendo a producir los radicales libres, ¿ya? Entonces, de la misma manera, cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo los ejercicios demasiado intensos, decimos que son dañinos y sí son dañinos. ¿Por qué? Porque las hipoxemias a nivel de la cadena respiratoria, como no hay oxígeno, se anula la cadena respiratoria, se anula el ciclo de Krebs. Entonces, el poco oxígeno que existe se va a encargar de producir radicales libres y el daño a nivel de la membrana mitocondrial. Bueno, vamos a explicar ahora cómo es esa amplificación de la formación de esos radicales y que se van generando en el cuerpo a partir del oxígeno. Tenemos acá al oxígeno, como ya manifesté anteriormente, si el oxígeno gana un electrón, ¿en qué se transforma? En este radical. ¿Cómo se llama? Radical superóxido. Entonces, es el oxígeno que ha ganado un electrón y por tanto a ese se conoce como radical superóxido. Pero mi cuerpo tiene un sistema de defensa, chicos. ¿Quién degrada el radical superóxido? Es la superóxido dismutasa. Aquí está. Esta enzimita, ¿qué es lo que hace? Destruye este radical y lo va a transformar en un radical anhidroperóxido, ¿ya? Entonces, este proceso va a ir a ser, además, que puede ir a producir, si interactúa con el hidrógeno, el radical o la especie reactiva peróxido de hidrógeno.
¿Y qué es lo que hace mi cuerpo? A través de la catalasa o la glutatión peroxidasa, destruye produciendo, si es catalasa, oxígeno más agua, y si es glutatión peroxidasa, va a transformar en moléculas de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si no tengo esta enzimita y este radical no está siendo destruido? Este va a ir a captar otro electrón y va a transformarse en el anión peróxido, es este. Entonces, estoy produciendo, en este caso, este radical. Todo aquel que tiene una rayita ahí es un radical, ¿ya? Entonces, este anión peróxido puede ganar 2 hidrógenos y transformarse en el peróxido de hidrógeno. Y sabemos muy bien que esta molécula es degradada por esas enzimas, la catalasa o la glutatión peroxidasa. ¿Qué pasa con este anión peróxido? Este anión peróxido puede ganar un electrón y de esa manera se está clivando en estos dos componentes, el oxígeno con un electrón o la molécula de oxígeno con un electrón, es decir, que estoy formando radicales. ¿Y qué pasa con este oxígeno? Gana un protón y se transforma en el radical oxidrilo. Y eso es lo que no queremos que ocurra en el cuerpo, porque no hay un sistema que pueda eliminar a esta molécula. Sin embargo, yo sí puedo eliminar el peróxido de hidrógeno. Esta misma molécula puede ganar hidrogeniones, puede ganar electrones y transformarse ¿en qué? En agua. Entonces, la molécula de este proceso de amplificación que se genera en el estrés oxidativo que no debe formarse es el radical hidroxilo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este puede unirse a las purinas del ADN y generar mutaciones. Puede interactuar con los carbohidratos y generar alteraciones. Puede actuar con los lípidos produciendo peroxidaciones. Puede actuar con los aminoácidos de nuestras proteínas modificando su estructura. Y ya dije, puede a nivel de los ácidos nucleicos interactuar con las purinas y esto dar lugar a las mutaciones. Entonces, es importante que nuestro cuerpo frene esta situación porque estos radicales, estas especies reactivas van a dañar esos componentes de nuestras células fundamentales, que son las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos y los lípidos. Bueno, vamos ahora a hablar de las especies reactivas del oxígeno que se conocen como ROS o también como EROS, ¿ya? Y también mi cuerpo puede generar las especies reactivas del oxígeno. Entonces, vamos a ver cómo se producen ese grupo de especies reactivas en el organismo. Veo acá a este oxígeno que tiene la estructura de haber interactuado entre dos oxígenos a través de un doble puente, en este caso doble ligadura, se conoce como oxígeno singlete. Aquí vemos el oxígeno O2 que nosotros lo conocemos normalmente. Este está en su estado basal y si nos fijamos también sería reactivo. ¿Y por qué es reactivo? Porque al unirse esos dos átomos que están teniendo aquí, dos electrones libres no apareados. Entonces, a nivel de esos electrones no apareados, este oxígeno puede ganar electrones. Y ya explicamos en qué se transforma en el radical superóxido. Si este gana un hidrógeno, va a producir el radical hidroperoxilo. Y si gana un electrón, se va a transformar más un
hidrógeno en peróxido de hidrógeno. De la misma manera, el radical superóxido puede incorporar hidrogeniones y producir el peróxido de hidrógeno. Cuando digo peróxido de hidrógeno, es H2O2. Sabemos muy bien que eso es eliminado por la catalasa y la glutatión peroxidasa, pero que si no actúan esas enzimas, esta especie reactiva, ¿por qué no digo que es un radical? Porque no tiene una carga, no está cargado, no está como yo. Por tanto, recibe el nombre de especie reactiva del oxígeno. En cambio, estas otras, el hidroperóxido, el superóxido, el hidroxilo, son radicales, ¿ya? ¿Qué pasa con esta molécula si recibe electrones de los metales? Esa es la reacción de Fenton. Puede ser del hierro, puede ser del cobre. Y ¿qué va a hacer? Le va a transferir electrones. Y por tanto va a generar una ruptura, produciendo estas dos moléculas, el radical hidroxilo y el anión hidroperóxido. Y es el que genera daño en nuestras células. De la misma manera, el nitrógeno puede producir especies reactivas. El óxido nítrico es un vasodilatador que el organismo necesita producir para mantener el equilibrio a nivel de la presión, ¿no es cierto? Entonces, regular la presión arterial. Sin embargo, este óxido nítrico puede recibir en este caso electrones y unirse en realidad. ¿Cómo? Recibiendo o interactuando con este radical. ¿Cómo se llama? Superóxido. Y por tanto, está generando esa reacción, la producción de este radical que se conoce como peróxido nítrico, que posteriormente puede dar lugar al dióxido de nitrógeno, nuevamente es otro radical, y generar inclusive el radical oxidrilo. Y de esa manera, entonces, el organismo puede producir especies radicales acá. El óxido nítrico está produciendo el anión peróxido nitrato, después el dióxido de nitrógeno, radical oxidrilo. El oxígeno ya hemos explicado a detalle. De igual manera, si no está presente la catalasa o la glutatión peroxidasa, esto va a ir a producir este radical y esto daño a esas biomoléculas que son las proteínas, ácidos nucleicos. ¿Qué es lo que pasa a nivel de las células, por ejemplo, cuando se defienden de los virus y las bacterias? El COVID, ¿qué es lo que ha hecho? Ha amplificado este proceso justamente porque el SARS-CoV-2 en realidad activan a una enzima que es la mieloperoxidasa, su nombre lo dice, que genera este radical superóxido, el peróxido de hidrógeno. ¿Qué tenemos en los macrófagos? La mieloperoxidasa. ¿Qué hace esta enzima? Hace que el peróxido de hidrógeno interactúe con el cloro, produciendo el hipoclorito, es decir, la lavandina, en pequeñas concentraciones. Y este hipoclorito es el que se va a encargar de eliminar a ese virus. ¿Por qué? Porque va a ir a dañar su membrana.
O sea, una bacteria de igual manera es eliminada de esa manera a través de los macrófagos. Entonces, si observamos en este ejemplo, estos radicales están llevando una función buena. ¿Cuál es? Participar en la respuesta inmunitaria. ¿Por qué nos están defendiendo de esos virus o en este caso bacterias, de esos microorganismos o parásitos? ¿A través de la formación de qué? De radicales libres. Sin embargo, esos radicales, el radical hipoclorito genera daño en mis células. El peróxido de hidrógeno puede ir a producir el radical oxidrilo y esto genera daño. Es por eso que cuando nosotros hemos enfermado con SARS-CoV-2, pues esta amplificación, porque se produce en mayor masa, ha generado renal, a nivel de páncreas, por ejemplo, ha despertado la diabetes, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el resumen, entonces, de los radicales libres, del oxígeno, como también las especies reactivas del oxígeno y los radicales del nitrógeno y las especies reactivas del nitrógeno. A nivel de lo que es el grupo tiol, también este puede generar el radical tiol. ¿Y dónde encontramos este grupo? En la cisteína, y la cisteína es parte de las proteínas. Entonces, la cisteína, al ganar un electrón, puede transformarse en un radical y eso interactuar con nuestras células. ¿Hay alguna consulta hasta acá, chicos? Hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, doctora. ¿Aló? ¿Me logran escuchar? Se escucha, doctora. Hola. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Hola. Nayeli, ¿me escucha? Sí, doctora. ¿Aló? Ya, continuamos el día martes con la clase. Bueno, ¿me han escuchado? ¿Acaso es lo que estaba explicando? ¿Sí? Ya. Quedamos ahí y tienen que ir a clases prácticas. La próxima clase continuamos el martes. Bueno, vamos a hablar el martes de esos daños que generan en las células y vamos a ver cómo nosotros nos defendemos a través de enzimas o a través de vitaminas antioxidantes.